El tema que hoy preparé le puse el hombre y Dios. Una reflexión que quiero compartir esta noche y vamos a empezar con una pregunta primero. ¿Quién es el hombre? Vamos a hablar sobre el hombre y Dios. Preguntémonos quién es el hombre. Tenemos muchas dudas, sobre todo la gente que no tiene al Señor en su corazón. La gente tiene esas famosas preguntas existenciales sobre ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de vivir en este choque entre el bien y el mal y tener sufrimiento, dolor, ganancias y pérdidas, frío y calor? ¿Cuál es todo el propósito del hombre en la tierra? Y vamos a leer un versículo muy conocido por todos que está en el Salmo 8, del 4 al 5, que es una pregunta que el Señor hace. Lo voy a leer en esta versión NTV, la nueva traducción viviente. Voy a estar usando mucho esta versión y la Reina Valera Gómez. El Salmo 8 dice en el versículo 4, ¿qué son los seres humanos para que pienses en ellos? Los simples mortales para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Esta versión tiene una diferencia porque en la Reina Valera dice ángeles y vamos a ver por qué esa diferencia. Así que en la Reina Valera lo voy a leer con palabras en hebreo. Entre paréntesis, si ustedes logran ver ahí, dice, ¿qué es el Adán? Es decir, el hombre, para que tengas de él memoria, y el Ben Adam, o sea, el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho un poco menor que Elohim, que se traduce ángeles o que se traduce Dios en la NTV, y lo coronaste de gloria y de honra. Podemos ver que en la Biblia hebrea no aparece la palabra ángeles, sino la palabra es Elohim. Luego después dice, y lo coronaste de gloria y honra. Estas dos últimas palabras, gloria y honra, vienen de dos palabras hebreas que es kabod, que significa peso, como algo sólido, como algo importante en el sentido figurativo, que también se traduce como esplendor o copiosidad. Y de la palabra hadar, que se traduce en nuestras versiones como honra, también en hebreo tiene un significado de magnificencia. Para mí, estas dos palabras sería que el hombre fue coronado con esplendor y magnificencia. Obviamente esto se perdió con la caída y lo podemos ver en otro salmo que lo vamos a leer también. En el Salmo 82 del versículo 6 al 8 dice, yo digo, ustedes son dioses, pero fíjense que aquí vuelve a aparecer la palabra Elohim y dice, ustedes son Elohim, son todos hijos del Elión, o Elión dicen algunos, pero Elión sería en español, que se traduce como el Altísimo. O sea, nosotros somos Elohim, dice la palabra aquí, hijos de Elión, pero morirán como simples mortales, moriremos como simples Adán y caerán como cualquier otro gobernante. Lo interesante es que en el versículo siguiente, que es el 8, dice, levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Aquí entendemos en este versículo 8 que está hablando de Dios, no de los hijos de Dios. Pero en hebreo no hay una diferencia entre los hijos de Dios y Dios. Porque en el 6 dice, ustedes son Elohim. Y después dice, levántate Elohim y juzga la tierra. Podríamos pensar entonces que son los hijos de Dios que se tienen que levantar y juzgar la tierra. Yo creo personalmente que está hablando de Jesucristo en el versículo 8. Pero acuérdense que el cuerpo de Jesús o el cuerpo de Cristo
es la iglesia. Y ahí estamos todos metidos, en Elohim. Aunque no seamos Elohim como en sí, porque estamos en el proceso de alguna forma, por fe si ustedes quieren, o de una forma simbólica, estamos en Elohim. Todas estas ideas las quiero llevar hacia un punto de fe y de situaciones en las que estamos viviendo actualmente. A algunos de ustedes les mandé unos videos hoy en la tarde sobre la situación mundial, sobre lo que ha estado pasando en Hungría. Me puse a ver a Víctor Orbán. Víctor Orbán es el presidente actual de Hungría y lo he seguido desde hace ya un par de años porque él tiene unos principios muy interesantes. Hoy me entero de que el señor Orbán es calvinista, es un cristiano evangélico. Y eso me sorprendió y dijeron definitivamente él es consecuente con sus creencias y en la forma de gobernar. Y a mi parecer Dios lo ha estado respaldando como ha estado respaldando a algunos que no quiero decir que sean perfectos, tienen sus errores. Algunos como Bolsonaro en Brasil, y que cada día nos acercamos más al año 2030, en el año en que la ONU está, o más bien instaurar un gobierno mundial donde haya más justicia social y haya paz y comida para todos. Esa es la idea, esa es la forma en que ellos están vendiendo esto. Y nosotros como cristianos sabemos que detrás de todo esto, este plan que no es nuevo para nosotros porque ya estaba profetizado en la Biblia de un gobierno mundial, que detrás de ese gobierno mundial hay un gobernante mundial, no es un gobierno de parlamentarios, sino un gobierno presidido por alguien que la Biblia ha llamado el hijo de pecado, en otras partes le llama el anticristo. Cuando leemos el Salmo 82, estamos viendo que Elohim se tiene que levantar para juzgar la tierra, porque la tierra y las naciones le pertenecen. Pero hay una cuestión, pero morirán como simples mortales. Es decir, en el Edén habían dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero siempre me pregunté, ¿árbol de la vida habrá un árbol de la muerte? Porque tendría que ser lo contrario. Pero en lugar de que haya un árbol de la muerte, hay un árbol del bien y del mal. Pero un momento, porque Dios les dice a Adán y Eva, en el momento que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Entonces sí existe un árbol de la muerte, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le abrió la puerta al pecado y el pecado inyectó la muerte. Obviamente no era una muerte instantánea, sino estamos hablando de una muerte espiritual. Por eso en el Salmo 82 dice, yo dije, Elohim son, pero morirán como cualquier simple mortal. Ahora, vamos a irnos a Primera de Reyes 17, del 1 en adelante. Es una historia muy conocida, por cierto, de los personajes del Antiguo Testamento. Podemos hablar de Moisés, de Samuel, pero uno de los que a mí más me impacta es Elías. Elías tiene una connotación un tanto distinta a los demás profetas de ese tiempo o del Antiguo Testamento, porque tiene unos eventos impresionantes. Para mí, Elías no es hebreo, porque él dice ahí en 1 Reyes 17:1 que él era de Tisbe de Galaad. Y no necesariamente Galaad está en Israel, sino que está colindante o cercano a Israel. Y tiene que ver mucho en las profecías futuras, cuando se supone que regrese Elías, porque acuérdense que Elías está vivo, nunca ha muerto. Y Elías posiblemente regresará, según Zacarías. Y en algunas profecías de Apocalipsis vemos que hay dos testigos. Y por los juicios y milagros que hacen, uno se parece mucho a Elías y el otro se parece muchísimo a Moisés. Hablando de que hay un personaje hebreo y un personaje gentil, es decir, que no es hebreo.
Bueno, pero leamos 1 Reyes 17 para irnos centrando en el tema. Y dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, de Tisbe dice aquí, en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente de Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Es decir, ya había habido una orden. Eso es lo que le dijo Dios a Elías. Y vamos a ver cómo la viuda lo toma, ¿verdad? Elías se dirigió a Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Esto me parece a mí un tanto agresivo de parte de Elías. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios. No era su Dios, no era Dios de la viuda, era el Dios de Elías. Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, ni siquiera un pedacito, ni siquiera una migaja. Pero me queda, o solo me queda, un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Y aquí lo voy a conectar con lo que acabamos de leer en el Salmo 82. Yo dije, Elohim son, pero como Adán morirán. Herencia adámica desde el Edén ha quedado impreso en nuestro ADN, y en cualquier momento turbulento de la vida sentimos que vamos a morir. Y la viuda lo primero que dijo fue, moriremos. Es decir, una mujer que no tenía fe, que no tenía esperanzas, que en su tiempo de vida era, bueno, me queda 1 hora de vida, solo vamos a comernos el pan y un vaso de agua y tal vez unos 2 o 3 días más y nos vamos a morir, mi hijo y yo. Pero Elías era la parte, el agente de cambio, la parte que iba a cruzarse en la vida de la viuda y del hijo de la viuda para hacer la diferencia. Entonces le dijo, no tengas miedo. Esta palabra, no tengas miedo, la repite también Jesucristo. No os turbéis, dice Jesucristo, en las versiones Reina Valera. En las versiones más modernas dicen, no tengan miedo. Y Elías también le dice, porque el espíritu de Elías es el mismo Espíritu Santo que está en Jesucristo, y nos lo dice hoy en el siglo XXI, un 10 de septiembre del año 2022. Nos dice, no tengan miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Y luego lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Aquí hago otra pausa. Primero porque dice que Yahweh o Elohim es el Dios de Israel. No dice que es el Dios de Sarepta. Tampoco dice que es el Dios de Tisbe, de donde es Elías, sino que es el Dios de Israel. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto. Acab era un rey apóstata.
se parece mucho a algunas cosas que estamos empezando a vivir. Algunos líderes que antes eran cristianos, o algunos cristianos sin ser líderes, están apostatando en la actualidad. Mucha gente dejó de predicar a Jesucristo y ahora está hablando de paz, de prosperidad, de muchas cosas, y de vez en cuando habla de Dios, o utilizan la palabra para respaldar algunas cosas que ellos desean para el siglo XXI, para sus días, para hoy. Siempre habrá un Elías que les dice, bueno, ya no va a haber agua, ya no va a haber palabra revelada. Acuérdense que el agua muchas veces es una figura de la palabra de Dios y también del Espíritu Santo. Muchas veces en la palabra va como amarrado, como por ejemplo cuando Jesucristo le dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo, pero también está hablando de la abundancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la palabra y el Espíritu Santo van siempre unidos. Bueno, pero aquí este rey apóstata está en contra de Elías, es decir, está en contra de un remanente, porque acuérdense que Elías creía que solo él quedaba como profeta, que no había inclinado sus rodillas a Baal, dando a entender de que aquellos que eran del servicio de Dios en el templo sagrado que estaba en ese tiempo en Jerusalén, se habían postrado ante Baal, incluyendo a Acabe el rey y su famosísima mujer Jezabel. Cuando habla de Elías, dice que él es de Tisbé. A los de Tisbé les dicen tisbitas, pero en hebreo es tishbi, que significa recurso. Es un recurso que Dios está utilizando para mandar un juicio a la tierra. Y Sarepta, que es donde está la mujer, la viuda, en hebreo es Sarefat, que significa refinamiento. Es decir, acuérdense de los metales preciosos, que para ser refinados los meten en el horno, para que suelten las impurezas, lo que no pertenece al oro o lo que no pertenece al material que se está tratando, que casi siempre es oro, a veces es plata. Entonces a mí me llama la atención de que la viuda está en un refinamiento. Y el refinamiento para mí, con respecto a que la viuda dice que solo tengo esto y después de eso, de este bocado, nos vamos a morir. Lo que la viuda tenía era miedo, porque Elías le dice, no tengas miedo. Pero el miedo era resultado de que una fe ausente, es decir, no tenía fe. Por eso resalto esta parte que dice, estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Aquellos que no tienen fe tienen enfrente la muerte, la idea de la muerte o una idea fatal para sus vidas. Pero en Primera Reyes 17:16 concluimos con esto. Dice, siempre había, no dice que habrá, sino que había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor Jehová lo había prometido por medio de Elías. Entonces Elías tiene aquí varias cuestiones como recurso, como es de Tisbé, el recurso de Dios para Acab, llevarle un juicio, quitarle el agua, llevar sequía, porque sin agua no hay cosechas. Se mueren las plantas. Algo así ha sucedido en el famoso corredor seco que tenemos aquí en Chiquimula. Hay dos pueblos ahí donde se siembra y la semilla se muere porque hay demasiada sequía, no llueve, obviamente las tierras no son fértiles por falta de agua. Pero un Elías hizo cambiar todo. Sin necesidad de que lloviera, la mujer viuda y su hijo tuvieron siempre suficiente harina y suficiente aceite de oliva. La harina pues viene del trigo, el trigo es la palabra, y el aceite de oliva sirve para dos cosas. El aceite de oliva sirve para amasar la harina, para hacer comida, y el aceite de oliva sirve
para ponerla en las lámparas, quemarla y dar luz. Esto nos habla de que la palabra nuevamente y el Espíritu Santo es el que alumbra y es el que da la iluminación y que nos hace entender la palabra de Dios. Había suficiente harina y aceite de oliva en lo espiritual y en lo físico. Ahora vamos a hablar de que el hombre, como igual que la viuda, siempre ha estado en medio de tormentas en la vida. El Señor lo dijo, el mundo siempre tendrá aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso entonces vamos a leer una parte de Jesucristo y sus discípulos, que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 al 37. Dice: en aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Jesucristo les estaba diciendo algo que iba a pasar en el futuro, que iban a pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, es decir, a los que habían escuchado un sermón de Jesucristo, dice, le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba, es decir, se estaba llenando de agua. Y él, o sea, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos, a pesar de que habían estado conviviendo con Jesucristo, habían visto milagros, habían visto enfermos ser sanados, le dicen: ¿no tienes cuidado que perecemos? Entendieron que lo que venía para ellos, los minutos que estaban enfrente de ellos, eran los últimos minutos de sus vidas. Y entonces ellos habían llegado a la conclusión de que iban a morir. Igual que la viuda de Sarepta. El veneno, nuevamente recalco eso, el veneno del árbol del conocimiento del bien y el mal está en todos nosotros, está en nuestro ADN. Y cualquier cosa, luego pensamos: nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos van a matar. Viene la persecución. Vamos a morir. Pero entonces el Señor dice en el versículo 39 de Marcos: despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, y se nos está preguntando ahorita a los que estamos aquí: ¿por qué tienen miedo? Otra vez la palabra miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué le tienen miedo a la Agenda 2030? Al anticristo que va a aparecer, a los que supuestamente nos van a perseguir. ¿Qué acaso no tienen fe? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué se asustan de lo que viene? No dejen, dice Juan 14, del 1 al 3, Jesucristo lo dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en Jesús. Jesucristo dice ahí: confíen en mí. Por eso yo digo: confíen en Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, Él va a volver para llevarnos, para que siempre estemos juntos, para que donde Él esté, nosotros estemos. Así que tenemos que tener fe en el amor de Dios y en su poder. Son dos cosas. No es solamente tengan fe en Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener fe en Dios? Porque nos ama de una manera impresionante, de una manera ilimitada, de una manera irracional para el hombre. Porque no podemos entender cómo gente como nosotros, que lo ofende a cada momento, nos puede seguir amando. Claro, Él tiene un proyecto que se llama hombre, que se llamó Adán, y Él dijo: bueno, los voy a hacer como yo, como parecidos a mí. Van a ser como Elohim. Pero después del pecado, pues ya sabemos que vamos a morir como cualquier simple mortal. Pero también confiemos en su poder, porque Él tiene el poder de calmar la tempestad, de silenciar a los truenos y los rayos. Lo puede hacer y lo va a hacer. Veamos los siguientes capítulos. En Mateo 17:14
Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio. Fíjense cómo lo presentan al principio. Tus discípulos no pudieron sanarlo. No dice tus discípulos no pudieron liberarlo. Es decir, que el hombre que estaba hablando de su hijo lo estaba presentando como enfermo. Pero Jesús no lo ve como enfermo, sino lo ve como endemoniado. Así que dice, reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y miren lo que dice el Señor: ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ok, vamos entonces a preguntarnos ahora, se lo voy a preguntar a Octavio, a Tony, a Corita, a Eduardo y a los que estemos hoy aquí conectados: ¿con qué compara Jesucristo a la montaña? Y algunos van a decir: bueno, con mis problemas, con las vicisitudes de la vida, con la falta de agua como la viuda. Pero aquí Jesús está haciendo una analogía muy interesante. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña. ¿Cuál montaña? ¿Qué fue lo que acaba de hacer Jesús? Reprendió al demonio y el demonio salió del muchacho. Y ahora tenemos encima a lo que vemos al frente, al año 2030, que son 7 años y 2 meses lo que queda para el año 2030. Realmente es poco. Lo que vemos al frente es un anticristo que va a gobernar la tierra. Y nosotros con miedo aquí, ¿y por qué nosotros no podemos echarlo? Eso es algo inaudito para el cristiano. Nunca nadie ha propuesto reprender al anticristo y que el anticristo se vaya, pues. Y les voy a decir algo. El anticristo es un personaje, sí, pero es un espíritu. Y voy a hablar del espíritu, porque el espíritu ya se ha manifestado con anterioridad. Uno de los primeros que podríamos hacer el anticristo fue Nerón. Nerón quemó Roma, mató a muchos cristianos y muchos cristianos murieron empalados y quemados como antorchas en las calzadas que antecedían a Roma. Y entonces cuando alguien entraba a Roma miraba como postes de luz iluminando el camino, pero eran cristianos que estaban amarrados o empalados como en los postes, que estaban siendo quemados como antorchas, alumbrando la entrada a Roma. Ese era un anticristo. Y hubieron otros más como Napoleón o como Hitler, que fue el último que para mí fue un anticristo. No el anticristo, pero un anticristo. Pero hubo algo que detuvo a este último anticristo, que fue la oración que hicieron muchos cristianos que estaban tanto en Inglaterra, en algunos otros países, pero especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero en Inglaterra ocurrió algo muy interesante a finales de los años 30, a principios de los años 40. Churchill era el primer ministro y le había antecedido otro que era Neville Chamberlain. Neville Chamberlain había hecho un pacto con Hitler y Hitler se burló prácticamente de él. Y luego después cayó Chamberlain y le sucedió Winston Churchill como primer ministro de Inglaterra.
Y Churchill no fue a pactar con Hitler. Él de una vez dijo frontalmente que Hitler era el enemigo y que Hitler había que combatirlo. Y cuando empezó la guerra, Hitler prometió bombardear Londres y lo empezó a hacer. Entonces Churchill hizo algo. Hizo un discurso por radio y pidió a todos los ingleses que oraran para que Inglaterra ganara la guerra. Y sucedieron varias cosas. Hubieron situaciones atmosféricas que favorecieron a los aliados y derrotaron a los nazis en Francia cuando desembarcaron en Normandía. Claro, hubieron muchos muertos del lado de los aliados, de los estadounidenses y de la resistencia francesa y de los ingleses que estaban juntos en el famoso día de el desembarco en Normandía. Y no voy a hacer larga la historia porque muchos de ustedes tal vez ya conocen el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler era un anticristo que había perseguido a los judíos y los había enviado a la cámara de gas juntamente con los cristianos que estaban en contra de él y los había quemado. Y solo de los judíos murieron 6 millones y se cree que murieron otros 6 millones más de otras etnias que él odiaba. Por ejemplo, en ese tiempo había un teólogo muy famoso, un teólogo alemán, que Hitler o los nazis a través de las SS lo mataron. No sé si alguna vez han leído sobre Bonhoeffer. Tienen que leerlo. Él se encaró en contra de Hitler y predicó en contra de Hitler porque Hitler había usurpado la iglesia. Fíjense eso. Había usurpado la iglesia. Los cantos que se cantaban, que todavía nosotros cantamos como Firmes de Adelante y Cuán grande es Él, se habían cambiado la letra y se cantaban a Hitler. Es todo un anticristo. Cualquiera que hubiera vivido en ese momento hubiera pensado, bueno, este es el fin. Vamos a morir. Pero hubo un grupo que oró para reprender al demonio que estaba en Hitler y se ganó la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el gran problema es que en todos lados está proliferando, lo de la Agenda 2030 está proliferando, entre otras cosas, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia. Está también un avivamiento satánico. De tal forma que en las caricaturas, en los programas de televisión, hay ritos, invocaciones a demonios, que no es nuevo. Empezó más o menos a finales de los 70s. En los 80s ya lo mirábamos en caricaturas para niños, donde se hablaba de antiguos espíritus del mal, que esa era una frase que se usaba en una caricatura en los 80s. Ahora, una nueva serie de televisión que se llama La hija del diablo, la anticristo. La niña es el anticristo. No es un hombre, es una mujer. Y es una niña de 13 años que su mamá le dice, mira, te tengo que contar algo. Tu papá es Satanás. Y él aprende invocaciones de demonios y todo lo que se habla de hechicería. Entonces están empujando a Occidente, que alguna vez fue cristiano, a practicar la hechicería. Están siendo llenos de demonios esta generación nueva. Prosigo entonces con lo que toca. En Lucas 18:8 dice, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Claro que hay fe actualmente, pero fe en sí mismos, fe en la humanidad y fe en las fuerzas oscuras de maldad. Pero fe en Jesucristo habrá actualmente. Pero yo lo que veo es que cada día hay menos luz en la tierra y cada día tenemos más fe. En las generaciones nuevas tienen más fe en lo oculto. Voy a ir terminando porque se me acabó el tiempo. Vamos a ir rápidamente a las conclusiones. ¿Qué esperamos de la vida de Dios? El mundo, dice Juan 16:33. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Pero lo que Dios nos da está en 1 Juan 3:1, que dice, miren cuánto amor nos ama nuestro Dios Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos, porque la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Dicho de otra forma, el mundo nos ofrece pruebas y tristezas,
pero animémonos porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y lo que Dios nos ofrece es que nosotros somos ahora llamados hijos del Padre, porque el Padre nos ama y nos ha adoptado y somos tan amados como el mismo Jesucristo. Pero la síntesis de esto es: ¿estamos realmente caminando como hijos de Dios? ¿O le estamos poniendo más atención a lo que viene? La tormenta va a venir. Una tercera guerra mundial, una imposición de un gobierno mundial. Pero aquí ahora se va a saber quiénes son hijos de Dios, quienes tienen fe, y por los que tienen fe habrá menos temor en los que tienen fe, obviamente. Así que vamos a empezar con este versículo, que es Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Mi conclusión es esta: no tengamos miedo. El juicio a la causa del siglo XXI viene. Posiblemente no va a haber agua, posiblemente no va a haber comida, pero siempre habrá un espíritu de Elías y nos enseñará cómo tener para nosotros y no morir. Tormentas habrán como Jesucristo cuando iba en el barco, y algunos van a decir: nos vamos a morir. Pero el Señor va a decir, va a reprender la tempestad y las aguas turbulentas. Y nos va a decir: no tengan miedo. ¿Y dónde está su fe? Dando a entender de que los discípulos pudieron haber reprendido la tormenta. Por eso Jesús está plácidamente dormido en medio de la tormenta, pero no los discípulos. Los discípulos pudieron haberlo hecho. Y nosotros lo podemos hacer. Pero hay un requisito que lo vamos a ver en 15 días y que está en Hechos 1:8, por el cual ya lo he leído.